Hoy estamos en el tercer tema de esta serie que se llama Preparándonos para la bendición. Si se fijan, hemos estado viendo en el devocional, he estado escribiendo autores de bendición y son los dos esquemas, ¿sí? En lo que he estado escribiendo esta semana se me contrampió el viernes por ahí, pero hemos estado escribiendo cómo es nuestra responsabilidad el ser quienes provocan y quienes hacen la bendición, porque la estafeta nos fue dada. La Biblia nos dice que Jesús nos dijo que las mismas cosas que Él hizo y aún mayores las vamos a hacer nosotros, porque Él va al Padre a interceder por nosotros. Entonces quiere decir que ya se acabó aquel tiempo en donde nosotros venimos y le pedimos a Dios que haga algo. Aquella persona que está esperando que Dios haga algo está perdiendo su tiempo, porque está perdiendo su identidad, está perdiendo el papel de lo que tiene que hacer. Muchas veces, y me llama mucho la atención porque siempre me toca hacerlo de esta manera, cuando vienen mujeres, sobre todo matrimonios, a pedir consejería, normalmente le pido a la mujer, y le digo, cuando tu marido esté dormido, toma un tiempo, despiértate a mitad de la noche, toma las cualidades del obispo y ponle manos a tu marido y decláralas sobre él. Le digo, es lo que va a transformar tu matrimonio, cuando tú declares, porque la Biblia habla de tu marido y no lo que tú esperas que tu marido sea. Son dos cosas muy diferentes. Porque el yo quisiera normalmente es condenatorio, ¿sí? Yo quisiera que mi marido fuera fiel, porque no lo es. Entonces, si nosotros creemos más en lo que vemos que en lo que la palabra dice, pero es el papel de todas las personas. Cuando les digo a los maridos siempre les digo, acuérdate que nosotros como hombres giramos alrededor de las mujeres, nosotros somos los que cuidamos su corazón, los que cuidamos todas sus necesidades, quienes estamos al pendiente de ellas. Y en el momento que nosotros estemos funcionando como tal, nuestras mujeres van a cambiar. Pero es más importante que lo creamos y que lo hagamos a que esperemos que Dios cambie a nuestras mujeres. Muy sencillo. Nosotros somos los autores de la bendición. Nosotros somos los que tenemos la estafeta en este tiempo y hemos sido nosotros los que fuimos llamados a cambiar al mundo. Por eso el Señor nos llama y nos dice en Mateo 37:5, si no me equivoco, dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Somos nosotros los que hacemos la vida de las personas mejores a causa del Dios que habita en medio de nosotros. Eso es esencial. Si no lo entendemos de esa manera, nunca va a pasar. Si nosotros estamos esperando que Dios nos saque de deudas, pero nosotros no damos el primer paso y empezamos a pagar aunque no tengamos, nunca va a suceder. Dios, es como que aquellas personas que dicen, yo sé que Dios tiene a alguien para mí. Pues yo tengo 37 años esperando y Dios no me ha mostrado quién tiene para mí. Entonces, si no me he casado es por culpa de Dios. ¿Verdad que no? Porque luego hay otras que me encantan. Sí les platiqué aquella vez que descubrí que Dios es mormón. ¿No? ¿Dios es mormón? ¿No sabían ustedes? Un día me tocó ir a predicar a una ciudad que no puedo decir porque ahora se va a quedar en video. Pero me tocó ir a predicar a una ciudad, a una iglesia que quiero mucho. Y normalmente lo que hago ahí, porque conozco mucha gente en la ciudad, es que después de predicar, me siento en un café y ahí le digo a todos mis amigos, oigan, pues nos vemos en tal café, y entonces unos llegan y otros se van y todo el asunto. Y entonces llega una chava banderista, y todavía viene disfrazada de banderista, ¿no? Y llega y me dice, oye, ¿te acuerdas cómo tú siempre nos dices que tenemos que escuchar la voz de Dios? Sí, me acuerdo. Es que Dios me habla. Y le digo, qué chido, ¿y qué te dijo? Es que me dijo que tú eres el hombre que Él tiene para mí. Y le digo, qué chido, ahora vamos a esperar que me diga a mí también. Pero lo más interesante, no, es que hay algo interesante, porque esa es la parte fácil cuando llega alguien y te dice eso. El problema fue cuando en ese mismo día, en esa misma tarde, llegaron 4 personas a decirme exactamente lo mismo. Entonces, no, Dios es mormón, pues es que Dios me las juntó las 4 aquí. Es para que no ande buscando y aquí hacemos una sola boda y las juntamos a todas, ¿no? Dios aparte es economista, ¿no? No es cierto. Pero es así como que, yo siempre les digo a las personas, el creer algo así, como que Dios pudiera separar a alguien para ti, y no voy a entrar en temas de doctrina, es una cuestión de lógica, es una cuestión de conocer el carácter de Dios, es, ¿por qué Dios va a atropellar la voluntad de otra persona para darte gusto a ti?
¿no? Porque pues tú serás mi premio, pero yo no sé si será yo el tuyo, ¿verdad? Porque Él te apartó para mí, ¿no? Dios sí nos dice en su Biblia que Dios nos va a bendecir de acuerdo a lo sabio de nuestra decisión. Por eso me encanta cuando dice la Biblia: el que haya esposa, haya el bien y el favor de Dios. Pero para allá hay que buscar. Entonces, ¿de quién es la chamba? ¿De Dios o de uno? De uno. El problema es que las mujeres ahora, con eso de la igualdad de sexos y la liberación femenina, ¿sí? Y como ya antes todos eran, antes, ¿no se acuerdan? Cuando yo era chico, todos eran licenciados y todos eran arquitectos. Entonces, era la señorita arquitecto y la señorita licenciada. Ahora ya son licenciadas y son arquitectas y son abogadas. Porque ahora todo el mundo quiere que se lo restaure más que bueno. Entonces, ahora dicen, aquella mujer que busca esposo, ahí viene el favor de Dios, porque ahora las mujeres nos buscan más a nosotros que nosotros a ellas. Y está bien feo. Es una ayudadita nada. La mujer tiene que estar en un lugar para ser encontrada. Y me encanta, ustedes lo vieron, las mujeres que han visto el estudio de las mujeres de Restaura Mi Corazón, ¿no? Había una mujer que no esperaba ser encontrada, y aun cuando se negaba a ser la mujer de este hombre, ella tuvo que aprender a prepararse para que él aprendiera a buscarla, dejarla y amarla. Todo tiene un orden, tenemos que conocer el corazón de Dios. Y hay cosas que nos toca a unos y a otros no. Así como nosotros como varones nos toca buscar a la mujer, Dios nos busca a nosotros nunca hemos buscado a Dios. No hay ninguno de nosotros que podamos decir, yo un día decidí acercarme a Dios. Dios nos buscó a todos en todas ocasiones. De alguna u otra manera Dios usó a alguien, y dice la Biblia que nos trajo con lazos de amor, ¿no? Con lazos de amor. A mí me llama la atención, y siempre cuando pienso en eso me acuerdo mucho de Oscar y de Dayana, porque Leti ya había puesto en mi corazón, oye, es que te encargo a Oscar, y fui a buscar a Oscar y me mandó por un tubo. Pero el hecho de que nos hayamos visto cara a cara, y el hecho de que yo tuviera la libertad de decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí para ayudarte. Eso propició que un día ese amor que yo puse en él, o que Dios puso por medio de mí en él, le haya dado la libertad de acercarse en el momento que lo necesitó. Pero Dios pues lo buscó, y Dios puso esa semilla en ese momento. Ahora, regresando a donde estábamos, es muy importante, y ahorita que estamos hablando de ser autores de bendición, tenemos que entender qué es la parte que nos toca a nosotros hacer para que la bendición fluya. El día de hoy les voy a hablar de la parte que tenemos que creer para que nos podamos preparar para la bendición. Y esto se los voy a decir porque esto me impactó mucho cuando lo leí. Y esto es algo que Dios me confirmó por medio de una llamada telefónica. Todos quisiéramos ser bendecidos, todos quisiéramos que Dios hiciera algo en nosotros, pero luego no entendemos cómo es que va a suceder, y luego nos la vivimos sufriendo por lo que no sabemos si Dios va a hacer. Aquí en China eso se llama ignorancia, y la ignorancia es uno de los mayores enemigos de la fe. Pero piensen en esto. Estaba yo hablando con una muy querida amiga que está por cumplir 85 años, y me decía, René, uno de mis mayores anhelos es poder hacer una gran fiesta el que cumpla 85 años. El problema es que no sé si voy a llegar, y el problema es que no sé si vayas a venir a verme el día que cumple 85 años. Yo le decía, oye, pero faltan menos de 6 meses para que cumplas 85 años. Le dije, ¿cómo no vas a saber si vas a vivir ese entonces? ¿Estás enfermo y te sientes muy enfermo? ¿Te sientes mal emocionalmente? ¿O qué es lo que pasa que te haga pensar que no pudieras sobrevivir 6 meses más? Porque si estuvieras acostado en una cama te lo doy, pero si no. Esta mañana hablaba con mi mamá temprano y la estaba felicitando por el Día de las Madres. Y siempre cuando felicito a mi mamá por su cumpleaños o por el Día de las Madres, siempre le digo lo mismo: mamá, me encanta porque tengo la garantía de que te voy a tener muchos años más. Y esto surgió hace como 10 años, más o menos. Un día estaba mi mamá y yo tomando un café, y me decía mi mamá en ese entonces tenía 60 años de edad, y me decía mi mamá,
¿Cómo cuántos años crees que yo llegue a vivir? Y cuando estábamos sentados en ese momento me salió muy natural y le decía, mamá, cuando menos te toca vivir 35 años más. Y cuando lo dije se estremeció y me dijo, ¿por qué? Dije, tú fuiste una excelente hija. Tú honraste y amaste a tus padres hasta el último día y lo sigues haciendo el día de hoy. Y hay una promesa en la Biblia para ti, para eso. Eres una de las personas más sanas que conozco. Y el día de hoy a sus 70 años anda viajando por el mundo como si tuviera 15. ¿Por qué habría yo de preocuparme que mi mamá muriera el día de mañana o el día de pasado mañana? Y me llama mucho la atención porque veo personas y conozco muchas personas, como mejor ejemplos de mi familia y gente cercana porque tengo la certeza de decirlo. Pero ¿quién no habría de saber cuándo habrá de morir? ¿O quién no habría de saber lo que Dios sí va a hacer en su vida y lo que Dios no va a hacer en su vida? Uno de los mayores privilegios que Dios ha mostrado en la Biblia es que ha mostrado a cada uno de los hombres de la Biblia cuándo habrán de morir. Porque aparte la muerte es un premio. Y la gente vive el día de hoy con miedo a morirse y sin la certeza de cuándo va a pasar. Yo me acuerdo, uno dijo, yo creo que había andado muy mal o algo así. Yo me acuerdo que cada vez que me subía en un avión, tocaba el avión y lo bendecía. Y después me dije, pues como que no. ¿Por qué habría yo de morirme? Y si me muero, pues qué padre. Pero yo estoy seguro y tengo la certeza que Dios me va a hablar y me va a preparar para tomar ese día con sabiduría y dejar las cosas como Él las hubiera dejado. Es algo sumamente importante. Pero os quiero llevar a la Biblia. Vámonos por favor a Deuteronomio 34, del versículo 1 al 5, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que no traiga, y si no, para que lo busquen ahí en su Biblia también, si no que lo busquen después con la otra. Deuteronomio 34, del versículo 1 al versículo 5. Dice: entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, que se extiende desde el mar Mediterráneo, el Negev, el valle de Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces el Señor dijo a Moisés: esta es la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, le daré a tus descendientes. Ahora te permito verla con tus propios ojos, pero no estarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió ahí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. Y aquí hay dos cosas bien interesantes. Eso es algo muy, muy, muy importante. Número uno, este pasaje termina diciendo: y Moisés murió ahí tal como el Señor le había dicho. Y antes dice: pero no entrarás en ella, porque el Señor ya le había prometido a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Y nosotros nos la vivimos orando al revés de lo que leemos en la palabra. El Señor dijo que no, y que cuando el Señor dice no, es no. Y nosotros nos la vivimos orando por excepciones, pidiendo: ándale, Señor, no seas gacho. Y siempre queremos que el Señor se brinque sus propias reglas con tal de favorecernos a nosotros, para que terminemos siendo unos malagradecidos y terminamos viviendo de una manera inadecuada. ¿No? Es como cuando a mí me encanta, el otro día se los platiqué, el otro día iba un poquito excedido de velocidad y me detuvo un federal. Ya saben que ahora las multas federales están bien pesadas, ¿no? Y la persona que pues, llegó el policía, me pidió mis documentos, se los entregué y no dije nada, pues dije, pues ya me cachó, pues ya qué hago, ¿no? Y entonces iba una persona conmigo y le dice: ándale, no sea malito. Y la volteo a ver y le digo: ¿y malito de dónde? Malo yo si le pido que haga algo en contra de su trabajo, ¿no? No me estoy diciendo que sea malito. Estamos acostumbrados a infringir todas las reglas y luego a pedir excepciones. Y por eso sobrevivimos en nuestra fe todos los días, porque sobrevivimos de puras excepciones.
Pero el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios jamás vivirá decepciones, sino vivirá en la plenitud. Imagínate donde le dijera a Moisés: no seas malito, Señor, déjame entrar. Y fíjense nada más esto: estaba el pueblo de Israel, todavía no entraba a la tierra prometida, y Dios lo subió a un monte y lo permitió verla toda, y la declaró bajo un nombre que todavía no tenía, porque la tierra todavía no era conquistada. Pero la Biblia nos dice que hay que llamar a las cosas que no son como si lo fueran. El problema está en nosotros, es que voy a pedirle al Señor que no repruebe mi examen, como si el Señor pudiera hacer que los maestros fueran tontos. Pero nunca nadie se pone a orar por una inteligencia sobrenatural, por un conocimiento que no tenía. Santiago 1:5 dice: aquel que necesite sabiduría, pídasela a Dios, sabiendo que éste se la dará. ¿Sí? Si no estudié, bueno, a lo mejor, lo primero que tengo que hacer es que tengo que entender que no puedo venir a un examen sin estudiar, punto. Pero si ahora quiero entender que las cosas tienen que cambiar, Señor, en este momento te pido sabiduría, te pido tu inteligencia sobrenatural, y no solamente te la pido para que me ayudes a pasar el examen, sino para que nunca más me vuelva a encontrar en esta situación, para que nunca más tenga que volver a venir a pedir una excepción, y para que siempre pueda manifestarte. Esta mañana estaba orando y le decía al Señor: sí, es cierto. Estábamos, el Señor y yo, realmente en la madrugada estábamos platicando. El Señor: sí, cierto, tenemos muchos hábitos que queremos quitarnos, y luego luchamos con ellos y te pedimos que nos ayudes a quitar hábitos o a cambiarlos, cuando realmente lo que necesitamos es una transformación desde adentro, donde necesitamos que no vengas a que nos ayudes y nos des fuerza a cambiar algo, sino que cambie nuestra naturaleza interior, para que ahora con la nueva naturaleza no sea ilógico hacer lo que hacíamos. Pero nos encanta estar luchando. Somos los famosos hermanitos y hermanitas batallas de las iglesias. Nos gusta luchar contra el pecado, cuando el pecado ya fue vencido y ya el pecado ya fue pagado. Lo único que necesitamos es decir: Señor, yo me acuerdo, y a mí en la mañana me quedó muy claro cuando estaba en intimidad con Dios. Un día el Señor vino conmigo y me dijo: René, deja de pecar, deja de fumar. Y le dije: Señor, tú sabes que no puedo. Me dijo: ¿quieres dejar de fumar? Sí, quiero. Ok, me dijo: déjame hacerlo. Y yo me acuerdo que estaba en un momento de intimidad en mi sala. Y entonces le dije: si tú quieres, Señor, tú lo vas a hacer. Y me dijo: ¿cuántos cigarros hay en tu cajetilla? Y le dije: uno. Me dijo: deja esa cajetilla ahí en la mesa de tu sala como señal de lo que yo hice. Y lo que más claro me quedó es que él dijo: hice, no dijo voy a hacer. Y en ese momento, después de fumar 30 cigarros diarios, hasta el día de hoy no he vuelto a tocar un cigarro, ni siquiera a tocar. Y todos los días caminé entendiendo que Dios había cambiado algo dentro de mí, y que el fumar se convirtió en algo completamente ajeno de mí. No se convirtió en algo malo, no se convirtió en algo que vencí, no se convirtió, no. Simplemente es algo que Dios dijo y sucedió. Hace unos días, hace unas semanas, me tocó recibir dentro de mi trabajo, me tocó recibir un hotel. Una gerente general de un hotel renunció, y yo me fui como director regional, me fui a recibir el hotel y me hice cargo del hotel por mientras, ¿no? Y es muy chistoso porque pues es un hotel muy grande y es un hotel muy complicado y es un hotel con muchas cosas. Y yo me tomé 3 días para ir a aprender el hotel, oye, pues dime cómo se hace esta parte y cómo se hace esta parte, porque la hotelería no es ajena, pero este hotel sí, pues tiene una lavandería con capacidad de lavar 30 hoteles. Tiene una tintorería. Si nunca he ido a una tintorería por dentro, un día vayan a una tintorería por dentro. Es que yo decía, siempre, a mí me gusta mucho llevarme ropa a la tintorería, y cuando aprendí que tienen maniquís en donde les ponen los trajes, y los maniquíes se inflan y con vapor desde adentro planchan los trajes. Yo nunca había aprendido eso, son de esas cosas maravillosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo me separé 3 días porque iba a recibir este hotel, porque lo vi muy complejo, y esta señora me dice: no te preocupes,
te entrego el hotel. Es que todo el hotel funciona como si nada. Muy bien. Y literalmente me entregó el hotel en 5 minutos, en 15 minutos. Y después, pues, dije, ok, pues ya se fue. Y entonces, pues yo empecé a hacer mis recorridos por el hotel y empecé a hacer las cosas que yo sé hacer y empecé a hacer las preguntas que yo sé hacer, porque pues, también tengo una responsabilidad de que las cosas vayan muy bien. Y cuando menos me di cuenta, esta señora ya estaba enojada porque yo estaba haciendo las cosas como a ella no le gusta, ¿no? Y entonces a todo el mundo andaba gritando por teléfono, dile que no haga esto y dile que no haga esto, pero a mí nunca me habló. Y entonces dije, ay, ahora se convirtió en la mano que mece la cola, ¿no? Dije, no estaba muerta, andaba de parranda. O como dice la canción de Arjona, ¿no? Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más se le extraña, ¿no? Y dije, qué chistosa, ya se fue, ya no trabaja con nosotros y pasa la mitad del día trabajando con nosotros arreglando lo que yo estoy descomponiendo, ¿no? Y me acordé de este pasaje y dije, mira mi padre, Dios le dijo a Moisés, en este lugar vamos a repartir el territorio así, así, así y así, y tú te vas a morir para que tengas fe y te des cuenta que yo soy Dios y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Hemos hablado muchas veces de que nuestra fe se trata de morirnos a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos, que de eso se trata. Llega un momento en el que nosotros tenemos que dejar de ser para que lo que Dios dijo suceda. Lo estamos queriendo arreglar. Entonces estamos viendo 3 elementos aquí. Número 1, Dios tiene una palabra absoluta y nosotros no podemos en nuestra fe, buscando bendición, esperar que Dios se dedique a su palabra. Número 2, tenemos que entender que el plan de Dios va más allá de nuestras vidas y que el problema que nos pasa es que muchas veces nosotros solamente oramos y pedimos para el aquí y el ahora y nunca estamos pensando en el trascender y dejar herencia. Por eso Dios le dijo, mira, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cientos de años después te sigo prometiendo a ti, y al día de hoy se va a cumplir algo que ya prometí y sigue siendo herencia, y sabes que no te toca a ti, te toca a los que siguen. Ahí está el otro, David, toda su vida le quiso edificar casa a Dios y dijo, no vas a ser tú, pero de acuerdo a tu corazón, va a ser tu hijo, esa es una herencia, y ese es el beneficio. Si nosotros nos estamos preparando para la bendición, tenemos que entender que todo lo que Dios ponga en nuestras vidas tiene que ser transmitido. Si yo quiero que Dios me saque de deudas, no me va a sacar de deudas a mí, me va a sacar de deudas a mí y a mis generaciones. Si Dios me va a permitir tener hijos en lo carnal, me va a permitir tener hijos fructíferos, prósperos. Si Dios me va a permitir sanar a otras personas, es porque esas personas van a ir a multiplicar lo que estoy poniendo en ellas. Pero normalmente nomás estamos hablando por el aquí y por el ahora. Y por último, el don más popular de la Biblia es la profecía. Dios siempre nos va a revelar el futuro. Dios siempre nos va a revelar el futuro. Y Dios le dijo a Moisés con todo amor, te vas a morir tal día. ¿Y qué pasó? Tal día se murió. Te estás preparando la bendición, tienes que empezar a tomar en cuenta estos 3 elementos. ¿Sí? Te tienes que preparar para estos 3 elementos y tienes que tener en cuenta, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que sin esto no vamos a estar listos, porque entonces nada más vamos a estar viendo llamaradas de petate. Y las llamadas de petate son de Montezuma, no son de Dios. Hay mucha gente que cree que Dios le habla. Y ahí viene el famoso dicho, no te hagas que la Virgen te habla. El día que tú quieras que Dios te hable, Dios te va a hablar, pero te va a decir algo así de tremendo y algo así de profundo. ¿Ok? Ahora, la pregunta es mía, ¿de qué me va a hablar Dios? Y esto es muy importante porque por eso tenemos que conocer la Biblia y por eso tenemos que conocer lo que Dios va a hacer. Ayúdame a orar para ver si es la voluntad de Dios que me case con fulanita o con perenganito. René, ayúdame a orar porque yo quiero pedir a Dios una casa.
René, ora por mí para ver si sano. No, es que la gente se la vive pensando en un Dios ajeno y se la vive pensando en a ver si Dios quiere. ¿No? A la gente le va mal, quiebra en sus negocios y después dicen Dios por algo hace las cosas. Pero Jeremías fue un super profeta, no sé por qué les llaman menores, porque este cuento estaba bien pesado. Fue delante de la presencia de Dios y Dios le dijo lo siguiente, y esto viene en el capítulo 29, en el versículo 11, y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ahí va otra vez, Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Se dan cuenta que esto está completamente compaginado con lo que veíamos de Moisés? O sea, Dios no sacó a los israelitas de Egipto para ser buena gente. Dios sacó a los israelitas de Egipto para darle una tierra para la eternidad. Y el día de hoy, miles de años después, sigue cumpliéndose. Dios dijo: yo tengo un plan de bien para los israelitas, y donde ustedes conocen a un judío, ¿cuándo han visto un judío pobre? ¿Por qué? Porque ellos entienden esto. Yo donde vaya tengo que entender que Dios tiene un plan para mí, y su plan es para lo bueno y no para lo malo. Y todo lo que está haciendo en mí, dice el judío, es para que mis hijos, para que mis nietos y para que mis tataranietos y mis chosnos sigan viviendo en esa abundancia. El otro día conocí a un señor que me tiene maravillado. Este es el gerente de la lavandería esa que les platico del hotel de la Ciudad de México. Es un español, ¿sí? Este señor es socio de 3 hoteles. Socio de 3 hoteles. O sea, él tiene como el 20% de 3 hoteles en Veracruz. Tiene 2 cantinas de esos españoles. Y es socio de no sé cuántos otros negocios. Estaba yo haciendo cálculos con él, y el señor más o menos debe de estar ganando como unos 450, 500 mil pesos libres de polvo y pajares. Y es el gerente de la lavandería del hotel donde yo estoy de gerente. Y ahí gana 20, 30 mil pesos. Y durante un año trabajó, sí, 1 año y medio, trabajó todos los días sin descansar, sábados y domingos. Y dejó de ver a su esposa, y dejó de ver a sus hijos, y dejó de ver a sus nietos, para juntar 2 meses de descanso. 2 meses de descanso, y poder ir a España y ver a su mamá y a su suegra que están en sus últimos días. Y entonces lo volteé a ver y dije: a ver, explícame tantito. Tú ganas más de 20 veces más de lo que ganas aquí conmigo, sin hacer absolutamente nada. Y vienes y trabajas aquí días festivos, fines de semana y todo. Y me dice: René, dinero tengo, y dinero les voy a heredar a mis hijos. Digo: pero yo lo que estoy asegurando es un futuro. Mis hijos tienen que ver que yo soy incansable, y que aún los días de felicidad al lado de mis padres me los tengo que ganar. Y le dije: ¿sabes qué? Mis respetos. Mis respetos. Dije: nunca había conocido a una persona que echara tantas ganas y que disfrutara tanto de trabajar. El señor llega todos los días a las 4 de la mañana y se va todos los días a las 4 de la tarde. Y ahorita su esposa tiene como 3 o 4 meses en España, porque está cuidando al papá de ella y a la mamá de él. Y ellos les van a pasar 2 meses ahora conmigo en España. Y dice: wow, este hombre entendió, porque Dios dijo: a lo mejor es un poquito extremo, pero el hombre entiende que nunca, por dejar dinero a nadie, ya lo hizo todo, porque el dinero cuánto se lo gastan. Pero el ejemplo de trabajar. Yo hasta le dije: oye, ahora sí me están dando ganas de casarme, ¿no tienes una hija por ahí? ¿Sí? Y me dijo: sí, pero es mucha mujer para ti. Y yo,
Y después me platicó porque la chava esta es así como que una científico loco que anda allá en Holanda haciendo no sé qué y todo el asunto. Y me dijo, y luego todavía me dice, ella trabaja mucho, no debería trabajar tanto. Ella trabaja como 11 horas al día. Y yo dije, pues sí, qué tonto, ¿dónde me ha aprendido ese maldito, verdad? Y dije, ay, mira. Pero él entendió que tiene una vida donde lo puede tener todo. Tiene una seguridad económica, tiene una seguridad donde puede trabajar y transmitir. Y si vieran cómo trabaja la gente de su lavandería. Digo, obviamente, no debe ser el jefe más fácil del mundo cuando trabajas tanto. Pero dije, qué privilegio trabajar con una persona así. Y todavía es un señor que siempre tiene algo que enseñar y algo que dar. Dije, eso es lo que tenemos que ver. Él entendió el plan de Dios. Dios pensó para nosotros cosas buenas. Si empezamos en un trabajo, no estamos ahí para ver si nos va bien. Y no estamos ahí para ver si nos promueven. Y no estamos ahí para ver si nos pagan más. Estamos ahí con la garantía de que todo lo que pase, si lo hacemos de acuerdo al conocimiento de que Dios nos puso en ese lugar, ¿cómo nos tiene que ir? Bien. Bien. Si estamos en medio de una situación difícil, ¿sí? Podemos tener de dos, podemos sufrir la situación o podemos sentarnos y ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Nos tiene que ir ¿cómo? Bien. Nosotros vivimos de la manera equivocada porque no tenemos la conciencia que Dios previamente dejó una Biblia llena de promesas y una Biblia llena de condiciones que tenemos que cumplir para que nosotros podamos vivir siempre plenos, en lo físico, en lo emocional, en lo económico, pero sobre todo en lo espiritual. Por eso dice la Biblia, y se lo dijeron ahí en Deuteronomio antes, todo lugar que pisar en la planta de tu pie quiere decir, yo ya llegué, ¿y quién viene detrás de mí? El Rey de los cielos. ¿Y qué tiene que pasar? Pues nos tiene que ir simplemente bien. Y tenemos que atrevernos a abrir nuestras bocas para que podamos declarar respuestas sabias a nuestros problemas. Ay, es que yo no sé por qué a mí me va mal. No, yo sí sé por qué te va mal, porque no conoces a Dios y nunca has escuchado lo que Él dijo acerca de ti. Punto. Punto. ¿Por qué te habría ido mal? No, René, es que hay veces que Dios nos forja en medio de las tribulaciones. También la Biblia dice que Dios te puede bautizar en el agua, en el Espíritu y en el fuego. Pero no dice que te vaya a bautizar por fuego obligatoriamente. Hay veces que hay quienes tienen que pasar por el fuego porque no entendieron por lo buena. Entonces, si no, ¿para qué está la gracia? Dice la Biblia, tienes que ir a bautizarte en agua porque eso es tu acto de fe. Te voy a bautizar en el Espíritu porque te voy a dar el poder para salir adelante y para hacer cosas milagrosas. Y te voy a dejar el fuego por si no quieres. ¿No? Sí, claro. Santa Nena Calderón nos dijo alguna vez, no hay desierto que dure más de 40 días. Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo vas a subir? La Biblia dice que todo va a ser en lapsos de 40 segundos, 40 minutos, 40 horas, 40 días, 40 semanas, 40 meses, 40 años. A los israelitas les pidieron esperar 40 días en el desierto y por mensos les tocó 40 años. Pero fue el mismo periodo, porque Dios tiene una medida. Entonces nosotros tenemos que decidir cuánto es lo que queremos que Dios nos bendiga. ¿Sí hace sentido? Entonces, ahora, esto es más importante todavía. Vámonos a Romanos 8, del 38 al 39. Esto sí se los voy a leer en la Reina Valera 60, porque me encanta, es una palabra muy romántica y me encanta. Romanos 8, 38 y 39. Dice, por lo cual, y me encanta esta palabra, dice, estoy seguro. ¿Pueden decir estoy seguro? ¿Sí? Que ni la vida, no, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice, por lo cual estoy seguro.
No, René, es que a mí siempre me va mal y yo soy bien buena gente y a mí siempre me tocan los novios que me ven la cara y me ponen el cuerno. A mí me toca toda la gente que me transea con mis negocios. Es más, a mí me toca que siempre me corran de mi trabajo. Pues sí. ¿Por qué no conoces a Dios? Porque Dios dijo que Él tenía pensamientos del bien y para lo bueno para ti. Y después dijo que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te va a separar del amor que Dios tiene para ti. No es una cuestión de suerte y no es una cuestión de orar, no es una cuestión de ponerte un amuleto, es una cuestión de entender quién eres para Dios. Y que Dios ya lo pensó y ya lo hizo todo. Ahora nada más te toca a ti prepararte para que las cosas buenas pasen. Luego hay gente bruta que dice, ¿cómo dice? Preparados para lo peor, confiando en lo mejor. Pues, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? El otro día me habló una amiga y me dijo, estoy muy triste, René, porque en los últimos 2 años se han muerto 4 personas de mi familia y son muchas muertes. Y le digo, yo que tú deberías estar más preocupada por estar en Cristo, porque si yo estoy en Cristo, todas las personas de mi familia que se mueran, la única garantía que tienen es que van a llegar a ver a Cristo, porque la Biblia dice que si yo tengo fe, yo y los de mi casa serán salvos y nos vamos a volver a ver delante de la presencia de Dios. Yo nunca lloraría la muerte de alguien. Me pudo mucho cuando murió mi papá, yo tenía 18 años, pero cuando entendí el acto de amor que era de parte de Dios para mi papá, sabiendo que él no podía dejar de pecar, y Dios tomó un momento de santidad en su vida y se lo llevó para poder cumplir con su promesa. Y dije, mira, 7 años antes el Señor me llevó a sus pies y me hizo reconocerle como mi Señor y como mi Salvador. Y 7 años después mi padre muere con la garantía de que nos vamos a volver a ver en el lugar de acuerdo a la promesa de la Biblia. ¿Es que quién te asegura eso? La Biblia. ¿Y tú por qué lo crees? Porque dice la Biblia. Porque la Biblia viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos creer en cosas lindas, podemos creer en la palabra de Dios solamente. Entonces, si tú estás esperando bendición y nos estamos preparando para la bendición, tienes que creer eso, de que Dios tiene pensamientos de bien y de lo bueno para ti. Y que aún cuando tú veas las cosas difíciles, tienes que creer, porque nada se puede poner entre tú y el amor de Dios, y por ende con su bendición. Pero tienes que entender el alcance. Dios no te va a sacar de apuros, nunca. Ya se abrió la tabú. Se levantó la mano y me dijo, nadie se puede poner contra mi cuerpo. No, es que no vi dónde estaba. Oye, ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasó? Bueno, pero es muy importante, porque hay gente que nomás empieza a ver las cosas difíciles, ¿sí? Y se rajan. Pero no se rajan a hacer las cosas, se rajan a creer. Se rajan a creer. Y hay veces que me sorprende porque la gente es como aquel que se cansó de amar. ¿Por qué te cansarías de amar? Quiere decir que amaste a alguien a quien no conocías. Entonces, si no lo conocías, no lo amabas, medio lo querías. Lo más importante es que conoce a una persona y conoce todos sus defectos y después decide a su favor. Y ten fe de que Dios va a transformar a esa persona y te va a llevar a ver su gloria juntamente con esa persona. Juntamente con esa persona. Porque no importa qué pase, nada se va a poner entre tú y la voluntad de Dios. El día de ayer estábamos en el famoso concierto de Marcos Witt. Y la verdad era así como que medio chistoso, porque a diferencia de las marchas por Jesús, donde tenemos el control de todo, no teníamos el control de nada, ¿no? Lo más que teníamos era un café que nos dejaba estar cerca de la gente, ¿no? Y de repente que si nos metían, que si iban a traer candidato, y que si no sé qué, que ya estábamos más incómodos, y de repente la persona que menos me esperaba llegó y me recordó algo y me dijo, René, si una persona en todo lo que pase recibe a Cristo el día de hoy, ya valió la pena. Dije, todo. Dije, ahora sí, ni lo alto, ni lo profundo, ni los políticos, ni los pastores,
Se van a poner entre el amor de Dios y la persona que ha recibido a Cristo. Y si Dios tuvo que levantar todo un concierto para que una persona recibiera a Cristo, ganamos. Marco me decía, Marco estaba ahí haciendo buches de paciencia entre la gente y decían, yo le decía, no, y no se cansé y dije, no, si hubieran visto todo lo que vimos nosotros, vais ahí, ¿no? Y era de, yo dije, pero Dios nos trajo a este lugar, y Dios nos trajo a establecer su reino, y Dios nos trajo a ser testigos de que Él es Dios. Y esa es la parte emocionante de todo esto. Entonces, ¿qué estás esperando tú en tu vida? ¿Estás esperando una nueva economía? Pues entonces empieza a hablar con Dios acerca de tu economía, pero también permítele que te conteste para que aquello que te escuche, que te responda, perdón, te aferres a eso. ¿Estás esperando casarte? Pídele a Dios que te hable acerca de tu esposo, de tu esposa, pero aquello que te hable, aférrate a ello, y es la parte que te toca. La parte que nos toca entender que nada se va a interponer entre Dios y nosotros, y que todo lo que Dios haga tendrá una trascendencia que llegará a las siguientes generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.